continuamos y vemos cómo aquí empieza a ver cómo tiene sentimientos la protagonista. Está enfadada porque ve cómo se suicidan sus hermanos. Y entonces él se fija en que ella está sintiendo, con lo cual ella está enferma, tiene el SOS. Entonces, ya podéis ver, para que veáis el paralelismo con la actualidad, como todos disfrazados, como si eso fuera contagioso. Y realmente, luego os lo voy a enseñar, cómo te generan el primado negativo diciéndote que no es contagioso. Los mismos médicos te dicen que no es, pero a la sociedad se lo inculcan para que no mantengan relaciones sociales ni estén cerca unos de otros. Entonces, continuamos y vemos lo que os decía yo. Incluso antes del desastre, la humanidad era consciente de la importancia de la exploración espacial. Hoy el colectivo la prioriza o la perfecciona. Y les ponen imágenes de cohetes y les dicen que van a Titán y a la luna de tal, pero son solo imágenes y los mantienen entretenidos haciendo los trabajos que a ellos les interesa. Y decirme vosotros lo que tantas veces hemos comentado. Y es, dejando a un lado de que digamos que los programas espaciales son reales, que no vemos que es CGI y que no supiéramos que el agua no se curva, ni los hubiéramos visto colgados de cables, ni tuviéramos primado negativo de la Tierra plana desde que éramos pequeños, como os enseñé, desde Dinosaurios, que tiene un capítulo completo en el que es la Tierra plana y cómo juzgan a la hija por creer diferente, y pasando por todo, desde los Picapiedra, Doraemon, podemos ver la Tierra plana en muchísimos lugares para generarnos primado negativo. Pero dejando a un lado todo eso, aunque nos equivocamos, aunque sea esférica, digamos que es esférica, digámoslo así, pues muy bien, ¿cómo gastas billones de dólares al año en enviar cosas a Marte e a investigar el espacio cuando la gente está muriendo de hambre aquí? Mueren miles y miles de niños, y quien dice miles dice millones de niños al año de hambre, y no les dan de comer, pero sí hay dinero para mandar cosas allá afuera. Entonces esto es la reflexión que tiene que hacer, mucho más allá de lo que cada uno piense, es la reflexión de hay que preocuparse de la población, y qué clase de personas enfermas nos dirigen que se encargan de enviar cosas al exterior, que ya sabéis que no envían absolutamente nada, que lo envían directamente al mar y solo es producción, pero no se encargan de alimentar a los pobres de aquí. ¿Qué clase de sociedad enferma no crea trabajos para que la mayor parte de la población pueda alimentar a sus familias y los deja empobrecerse? Pues una sociedad que necesita controlarte. Y cuanto más pobre seas, mucho más fácil eres de controlar y mucho más fácil es de que obedezcas, porque vas a tener miedo porque no tienes dinero para enfrentarte a sus leyes y sus multas, que te las ponen estratosféricas para eso, para que dicen, como no podemos controlaros a todos, como no tenemos la capacidad de controlaros a todos, hay que meteros miedo para que obedezcáis. Entonces saco esta ley y digo que te voy a quitar todo el dinero y todos tus bienes si no me obedeces. Y entonces la gente obedece. Pero daros cuenta de la desesperación que tiene esta gente por mantener el sistema socioeconómico corrupto imperante para llegar a hacer todas estas cosas que están tirando barreras que muchísima gente no era capaz de tirar. Gracias a esto ha despertado muchísima gente, porque le están quitando derechos que ya creían afianzados de hace muchísimos años. Y que ahora no te dejen salir o que te digan a qué hora tienes que salir, cuando ni tus padres te decían a qué hora tenías que llegar a casa porque confiaban en ti, es que dices tú, bueno, ¿por qué me están recortando tantos derechos? ¿Qué hay aquí detrás? ¿Qué hay detrás de todo esto que están haciendo? Y la gente, reflexionando, llega a comprender muchísimas más cosas. Como hablamos siempre, no todo le sale bien. Cada cosa que crean tiene su lado positivo y su lado negativo. Y aquí está lo positivo de esto último que hicieron, que mucha gente despertó. Y continúa y dice, a 1.300 millones de kilómetros, explorando la superficie de Titán 14, damos un paso más en el conocimiento de la realidad definitiva, dicen. La realidad definitiva. ¿Cuál es la realidad definitiva? Estas imágenes baratas que pones en un anfiteatro. O los dibujos que enseñaron antes. ¿Cuál es la realidad definitiva? Es mantener a la gente y a la población entretenida, todos viendo, como estáis viendo que están todos viendo a la pantalla, y los únicos despiertos que no le hacen caso al programa espacial es él y la chica
que están despertando y se van a ir de ahí. Por eso es tan importante y fundamental los pequeños detalles en estas películas. Y vemos como cuando está despertando, pues ya no quiere jugar al juego que jugaba antes y empieza a reflexionar y a plantearse las cosas muchísimo más. Entonces, importante, llega el minuto 11 de la película. Y cómo no, el minuto 11 de la película, ¿qué empieza? A despertar. Empieza a despertar, el minuto 11 justo, empieza a tocar, empieza a sentir el contacto físico y a razonar y a decir, bueno, esto está bien. Esto, ¿por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué no puedo tocar a los demás? ¿Por qué? Minuto 11 exacto, frame exacto, él se está tocando la palma de la mano, empieza el contacto, empiezan las emociones. Entonces es cuando empieza a ver a la chica con otros ojos. Y entonces ya se mira ella y él, y ella ya lleva despierta mucho tiempo. Lo que pasa es que se calla porque sabe cómo funciona el sistema. Y por eso se calla la boca, para que no la lleven a un centro ni la mediquen, que es lo interesante. Vemos en el minuto 11:33 exactamente, y dice, traté una escena de la península en la que los deficientes se reúnen para darse calor. En el minuto 11:33 dice exactamente esto, se reúnen para darse calor, es lo que le da tiempo en ese segundo. Se reúnen para darse calor. Tienen contacto social. Se reúnen para poder apoyarse unos a otros y así estimular y desarrollar muchísimo más su cerebro, sus procesos cognitivos y a la vez llegar a mejores razonamientos. Y continúa, he descubierto que crea lazos sociales para aliviar algo denominado ansiedad. Importantísimo. Ya te lo están diciendo en la misma película, un primado negativo excelente. Y entonces vemos cómo él empieza ya a despertar y tiene un sueño. Lo enfocan, lo que pasa es que no os lo saqué porque no se va a ver el movimiento rápido de los ojos, pero está en fase REM, ya sabéis que es en la fase en la que más se suele soñar normalmente, aunque como todos sabéis hay personas que sueñan a la media hora, pero la fase REM suele darse entre la sexta y la octava hora de sueño, o entre la sexta y la 10ª hora de sueño, es cuando está el movimiento rápido de los ojos y cuando tienes los sueños que mejor puedes recordar. Y vemos cómo está soñando y sueña que se va a suicidar, que es lo que va a hacer al final, tratar de suicidarse, y ya se está anticipando, gracias al acceso a un estado superior de consciencia, a su glándula pineal, mediante los sueños, a lo que va a ocurrir en el futuro. Lo que tantas veces hemos aprendido que pasa. Y entonces se asusta y choca contra la pared y se hace una herida. Es decir, empieza a sentir, empieza a tener emociones, y es cuando va a que lo curen. Y como no, es en el minuto 13 exacto cuando va a que lo curen. Y todos sabemos que el 13, simbológicamente, representa el viaje interdimensional, a aquellos que saben hacer el viaje interdimensional. Por eso, en la película de Monstruos S.A., precisamente es la M dentro de la luna. La M, que en gematría inglesa, ya lo sabéis, es el número 13. Están diciendo el viaje interdimensional de los monstruos, Monstruos S.A., es a través de la luna y gracias al número 13, que simboliza el viaje interdimensional, canalizado por los miembros de las familias reales cuando realizan rituales de sacrificio sobre las líneas ley. Pues bien, vemos que Lepin, bueno, la analiza la sangre, le analiza la sangre y le dice, el SOS no es contagioso. Quiero que empieces el tratamiento con inhibidores de inmediato, inhibidores de las emociones, para inhibir sus emociones. Importantísimo. Y entonces, cuando empieza ya a volver a meterse en el sistema, a hacer su vida normal dentro del sistema socioeconómico corrupto imperante, pues cuando se etiquetea, que no se ve nunca la muñeca, pero será un microchip o así, pues vemos que lo marcan ya como que está en Stage 1, es decir, que está en la fase 1. Está en la fase 1 de esta enfermedad, es decir, empieza a sentir emociones y ya está detectado. Y ahora ya lo veis, como lo que quieren imponer es eso precisamente, que las personas que no acepten lo que ellos quieren ahora que tomes a través de tu brazo, pues si no haces eso, tienes que tener un papel o un carnet que diga, mira, es que no puedes venir aquí, no puedes viajar, no puedes tener trabajo porque
no tienes esto puesto dentro de tu cuerpo, que sabéis que es genético. Y ya lo admiten ellos, que es genético, para modificar los genes. Entonces, continuamos y vemos que dice, ¿qué es eso? Esto es muy importante. Esta frase para mí es de lo mejor de la película. Y eso que es, la película es la bomba. Pero esta frase para mí es oro puro de primado negativo. Y es que le dice una compañera a la chica, a la protagonista, ¿qué es eso? Y le dice ella, un abejorro. Y entonces continúa y dice, según las leyes de la aerodinámica, no debería ni volar. Pero ellos no lo saben, de modo que vuelan. Esto es importantísimo. Según las leyes de la aerodinámica, no deberían de volar, pero el abejorro vuela porque no sabe esas leyes. No le imponen leyes. No sigue a nadie. No se deja influir. ¿Entendéis? Esto es muy importante. Lo que te está diciendo es que las creencias en las leyes que ellos te imponen están influyendo en tu vida, en lo que vas a hacer, y es lo que te impide volar, lo que te impide ser tú mismo. Es muy importante esta frase y me encantó cuando la vi. Dije yo, sí señor, esto es reflexionar de verdad. Esto es tener introspección de verdad. ¿Y cuántas leyes ellos crean? Que luego dices tú, bueno, ¿en qué se basan esas leyes? ¿En qué se apoyan? ¿Por qué las crean? Y claro, ahí es cuando te empiezan a dar los resultados de, bueno, ahora entiendo por qué las queréis crear. Ya sé perfectamente el hecho de por qué las ponéis. Cuando vosotros creáis una ley, creas una barrera mental en las personas. Ya sea una ley para que no hagas determinada cosa, o una ley como una teoría, la ley de la gravedad. Y claro, le dices tú, bueno, eso está experimentado mediante el método científico. Y te dicen, sí, sí. Y le digo, eso está replicado en laboratorio. Fuisteis capaz de crear una esfera, por ejemplo, y que el agua se quedara pegada hacia arriba, hacia el núcleo. Y te digo, bueno, eso no. Bueno, entonces, ¿cómo? ¿Vosotros no sabéis que los experimentos científicos tienen pasos y tienen que ser replicables? Y si no son replicables, no puedes llamarlo ley. No puedes decirlo porque no está confirmado en laboratorio. No puedes replicarlo. Igual que cuando te dicen, bueno, es que dentro hay un núcleo y nos lo enseñan a todos en el colegio. Hay un núcleo en el centro y hay todas estas capas y ese núcleo en el centro es lo que genera la gravedad. Y dices tú, bueno. Pero vamos a ver, si nadie excavó, admitido por ellos mismos, más de 12 kilómetros de profundidad, ¿cómo sabéis lo que hay allí debajo? ¿Cómo lo sabéis? Claro, esas cosas no te las empiezas a plantear una vez, no te empiezas a hacer más preguntas, y con esto crean barreras. Y te dicen, sales al espacio y en el espacio hay un vacío que puede salir flotando. Y yo recuerdo de pequeño de haber pasado miedo cuando escuché eso, y dije yo, si la gravedad me deja de agarrar al suelo, puedo salir volando y morirme en el espacio, que no hay oxígeno, y quedar flotando por el aire. Y me metieron miedo en base a una creencia que ellos imponen gracias a los medios de comunicación de masas y al sistema educativo.